Este estudio que presentamos el jueves, hace menos de una semana, en la UPSA, fue un trabajo de muchos meses en conjunto con ellos y principalmente bajo la guía del Affordable Housing Institute, es el Instituto de la Vivienda Asequible. Es una ONG americana liderada y fundada por un profesor de Harvard que se llama David Smith y tiene todo un equipo internacional que trabaja y lo apoya, y ha trabajado en más de 60 países haciendo análisis del ecosistema del acceso a la vivienda. Es el mayor experto que analiza los ecosistemas de acceso a la vivienda. Entonces nosotros como Cámara lo invitamos a que nos pueda ayudar y hacer este análisis totalmente independiente y con todo el conocimiento que tienen, por supuesto, de cómo está el acceso a la vivienda en Bolivia. Y es un análisis muy completo, es un estudio que son más de 50 páginas solamente para tener una idea de la profundidad del análisis. No estamos hablando de un pequeño volante. Perdón, Juan Pablo, ustedes como Cámara de Desarrollo Inmobiliario, tu gestión se motivó a encargar este estudio. Correcto. Nosotros hemos comenzado hace 2 años y medio como Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios. Somos una cámara nueva, pero nos consolidamos muy rápidamente. Comenzamos con 18 asociados y ahora estamos a nivel nacional con más de 60 asociados. Empresas incluyendo en Cochabamba, en La Paz. Tenemos también una categoría especial para los miembros adherentes que le llamamos a los que les interesa el rubro, pero no son desarrolladores. Por ejemplo, los proveedores de materiales de construcción, importadores, cemento, etcétera. Entonces, la Cámara que no tenía un espacio, el rubro no tenía un espacio que lo represente adecuadamente, ¿no? Tenés otras cámaras u otros gremios de diferentes partes de la cadena de valor del desarrollo. Tenés, por ejemplo, la CIP, la Asociación de Ingenieros de Bolivia, tenés al Colegio de Arquitectos, tenés a la Cámara de la Construcción, que se enfoca mucho en la obra pública, pero no había un gremio que se enfoque específicamente en los desarrolladores. Y justamente esa iniciativa la tomamos, y es por eso que inclusive estuvieron en la presentación algunas de estas instituciones, ¿no? Claro que sí, nosotros tenemos convenios con el Colegio de Arquitectos y con la Asociación de Ingenieros y también nos acompañaron. Y en ese sentido, tener esta cámara ya nos permitió abordar todos los problemas de acceso a la vivienda. Esta es la primera vez que se hace un encuentro entre el sector público y privado a nivel nacional, especialmente, para poder hablar de esta problemática. El ministro de Economía, autoridades de vivienda también. Estuvo el ministro de Economía, resaltamos muchísimo ese punto y el esfuerzo que él hizo para poder acompañarnos, lo valoramos mucho y lo tomamos como una muestra de real interés en abordar este tema, ya que no nos olvidemos que el día anterior estaba en La Paz con el presidente en la reunión con los empresarios y el día viernes había la otra reunión, entonces tenía todas las razones todas las excusas válidas para no estar, ¿no? Primera vez que se da, ¿no? Más o menos este encuentro para tocar el tema específico del acceso a la vivienda. Correcto. Son muchos meses de trabajo, Tufi, que tuvimos que hacer en esta línea, coordinando con la UPSA, que nos ayudaron como nuestra contraparte académica, y por supuesto bajo el liderazgo del Affordable Housing Institute y el profesor David Smith. Entrevistamos, en realidad ellos entrevistaron a actores de toda la cadena de valor, ¿no? Hablaron con instituciones financieras, con desarrolladores, con autoridades de alcaldías, también para conocer con la Agencia Estatal de Vivienda. A nivel nacional el estudio. A nivel nacional, correcto. Sí. Sí, Juan Pablo, ¿y cuáles son los principales hallazgos del estudio? Por ejemplo, ¿hay déficit de vivienda en Bolivia, aunque se han hecho algunos esfuerzos por construir viviendas en los últimos años? Correcto. Solo te doy 2 datos para que se ponga en perspectiva, ¿no? Pero antes de eso, el Estado ha hecho bastante para ayudar en este tema, ¿no? Entonces, todos conocemos, creo que el crédito de vivienda social ha beneficiado a más de 100.000 familias en estos 10 años desde la Ley de Servicios Financieros. Luego está la Agencia Estatal de Vivienda, que también ha construido muchísimas soluciones habitacionales, pero a pesar de eso, tenemos un problema muy grande. El 2012 había 1,5 millones de viviendas en déficit habitacional que faltaban, ¿no? El 2022, 10 años después, 1,6. ¿Aumentó? Aumentaron en 100.000. A pesar de los esfuerzos. A pesar de todo eso. ¿Por el crecimiento de la población? Por el crecimiento poblacional, principalmente del eje troncal de las ciudades principales, ¿no? Entonces, a nivel del eje troncal necesitamos 40.000 viviendas al año para que no incremente el déficit. Entonces, como vemos que el déficit entre el 2012 y el 2022 no se ha reducido, a pesar de esos esfuerzos, lo que invitamos con este esfuerzo, con este evento, es que discutamos qué tenemos que hacer al respecto para que finalmente lo solucionemos.
Creo 40.000 viviendas nuevas se necesitan en Bolivia por año para que no aumente ese déficit. Correcto. En Santa Cruz particularmente, ¿cuánto, Juan Pablo? En Santa Cruz entre 15 y 20.000, es cerca de la mitad. La mitad. Sí. De la mitad. Y el resto está entre Cochabamba, La Paz y el Alto, principalmente el Alto más que La Paz. Pero justamente si queremos hacer algo al respecto, tenemos que pensar más en grande. Y a eso fue que nosotros invitamos a hacer este esfuerzo, costeamos el estudio como cámara, coordinamos con la UPSA, que agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que ellos hicieron, y estamos muy contentos que haya estado el ministro, haya estado la Agencia Estatal de Vivienda, hayamos tenido, por ejemplo, a la Secretaría de Planificación de la Alcaldía de Santa Cruz, también tuvimos a organismos multilaterales como la CAF, entre otros, Fonplata, si no recuerdo mal, perdón, PNUD estaba. Entonces, todo eso creo que refleja que conseguimos nuestro objetivo, que era poner este tema a nivel de discusión. ¿No? Tenemos un problema muy grande como sociedad que solucionar, que es generar 1,5 millones de soluciones dignas. Creo que todos los bolivianos... En tu discurso pusiste énfasis en esa idea, ¿no? El valor de un techo para un boliviano, desde el punto de vista, diríamos que de dignidad, desarrolla ahí su familia y todo, ¿no? Correcto. Sí. O sea, como mencioné ahí, la vivienda es mucho más que un techo, no es solamente paredes y un techo, sino es el lugar donde nace la siguiente generación, donde se consolida, donde se educa, donde los padres también luego se consolidan económicamente y socialmente. Entonces, no tener un espacio digno, una vivienda digna, afecta realmente el futuro de nuestro país. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto, y creo que el ministro, por lo menos con su participación, nos ha apoyado en ese sentido, y lo que buscamos ahora es poder continuar esta conversación. Es un reto muy grande, por supuesto, sería muy fácil decir la solución es 1, 2, 3, pero este problema no es tan fácil, entonces requiere que... Nos van a contar enseguida cuál es la ruta, porque quisiera un poquito profundizar. ¿Qué surgía? En el informe mismo, en la investigación, ¿han surgido algunas sugerencias de qué hacer? Sí, por supuesto. Para disminuir este déficit. Lo principal es que requiere el esfuerzo del sector público y privado que trabajen de manera conjunta. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos poder continuar conversando con el gobierno y que podamos ver cuáles son las vías que ellos tienen margen de cintura, por decirlo así, porque también sabemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno en este tipo de retos tan grandes, ¿no es cierto? Entonces, hay varios diagnósticos de temas a resolver. Por ejemplo, se habla desde modernizar derechos reales, se habla de la informalidad de la vivienda en el sentido de asentamientos que no tienen documentación, si bien ya están consolidados, pero hay que regularizar esos papeles. Pero el principal reto que identifica el estudio es el acceso a vivienda para el sector informal. Sabemos que en nuestro país el 80% de la población tiene ingresos informales y ellos tienen mucha dificultad para acceder a soluciones como el crédito de vivienda social. Entonces, como sociedad tenemos que pensar en otra alternativa, algún otro mecanismo que permita solucionar el problema de la vivienda para ese porcentaje tan alto de la población. Claro, has tocado el tema del crédito, que es tan fundamental. Se supo de este programa de vivienda social con créditos, que inclusive en este momento los está todavía dando el Banco Unión, pero ¿cómo ves ese panorama? ¿Qué se dice en el estudio? El tema crédito. Bueno, como mencionaba anteriormente, hemos llegado a más de 100.000 familias con el crédito de vivienda social, pero la nueva situación económica ha obligado a los bancos a ser más cautos, no están dando tanto crédito de vivienda social, con excepción del Banco Unión, pero el Banco Unión es uno de muchos bancos del sistema, entonces es muy difícil que pueda atender la gran demanda que tenemos, ¿no?, a nivel nacional, y peor aún si queremos resolver el déficit habitacional. Entonces tenemos que pensar algo más en grande y nosotros tenemos algunas ideas que queremos conversar con el gobierno. Hay alternativas, se pueden hablar de fondos del extranjero, hay organismos multilaterales. De crédito externo para Correcto. Esto. Hay mucho interés a nivel internacional de ayudar a resolver este problema por la importancia social. También si le damos el toque verde y hacemos viviendas sostenibles, por eso también el evento se llamaba el encuentro por la vivienda digna y sostenible. Ya todo lo que se construye ahora se piensa siempre en la sostenibilidad. Viviendas ecológicas, entonces si tenemos ese componente, también hay acceso a financiamiento que puede ser muy conveniente, y obviamente si lo canalizamos a través del gobierno y nosotros los privados ayudamos a encontrar la mejor mecánica de utilizar esos fondos, son alternativas que pueden ser muy útiles para el país, ¿no? No nos olvidemos que también, aparte del efecto social o del beneficio social grandísimo que tiene la vivienda, está el efecto económico, ¿no?
Por ejemplo, en lo económico, ¿cuántos sectores? ¿Cuál es la cadena ahí que termina recibiendo los beneficios económicos? Son más de 100.000 empleos directos que genera la construcción de vivienda y cerca de 250.000 indirectos, solo para ponerlo en perspectiva. Y si hacemos más viviendas, puede ser obviamente mucho más. La mano de obra, que es 100% nacional, los materiales, que en su gran mayoría son nacionales, ladrillo, cemento, teja, entre otros materiales, entonces impacta muchísimo en la industria nacional. Juan Pablo, mencionabas el tema de la informalidad, ¿no? El 80% de la población que no tiene seguramente un ingreso que pueda ir a respaldarlo para solicitar un crédito. ¿Qué ideas hay al respecto para incluir a ese sector informal en el acceso a la vivienda? Primero hay que pensar un poquito fuera de la caja, ¿no? Lo que venimos haciendo ha funcionado en cierto momento, pero en la situación actual hay que pensar de otro modo. Entonces, para la banca creo que es difícil atender este segmento que es más riesgoso al ser más informal con las tasas reguladas. Entonces, tenemos que pensar en un mecanismo financiero donde el gobierno, ya sea a través de, por ejemplo, fondos extranjeros que tengan una tasa muy preferencial, ayude a dar un costo financiero muy conveniente a la banca para que pueda atender este segmento que es más riesgoso, con un margen que le sea interesante para ellos. Sí. Puede ser también con fondos tal vez de la gestora, puede ser el fondo de la Agencia Estatal de Vivienda, que tiene muchos fondos anualmente y tal vez un pequeño porcentaje se puede destinar en este sentido, o puede ser inclusive parte del presupuesto operativo anual del Estado. Hay muchas alternativas, obviamente ya igual, ¿no? Los municipios también pueden hacer algo al respecto. Son muchas las alternativas. Sí. Lo principal creo es que reconozcamos el problema y que nos sentemos a conversar. Por ejemplo, mencionabas 40.000 se necesitan por año. ¿Cuántas se construyen actualmente por año? No tenemos un dato preciso, pero no debe estar llegando ni a la mitad de eso. Ya. Hay mucha autoconstrucción. Lo que pasa es que el dato que es muy difícil de medir es el sector informal, justamente, porque ellos no acceden a créditos de vivienda social u otros créditos a través de la banca. Y ellos lo que hacen es comprar lotes de terreno a crédito directo y luego van a hacer una autoconstrucción, pero normalmente de una calidad que deja mucho que desear, ¿no? Ellos al hacer autoconstrucción no son especialistas en el tema, probablemente hasta les salga más caro de lo normal la construcción, entonces ahí se puede mejorar mucho la calidad de vida con viviendas producidas por desarrolladores inmobiliarios en escala. ¿El estudio menciona algo de precios de construcción? No es el foco de los precios, sí. Acceso nomás. Es el acceso a la vivienda. O sea, sí se menciona, ¿no? Sí. Pero creo que con la situación actual probablemente sea más difícil todavía la asequibilidad. Pero de todos modos tenemos una oportunidad muy grande, porque podemos verlo por un lado del problema, pero nosotros debemos verlo como vaso medio lleno en vez de medio vacío. Tenemos la oportunidad de atender al 80% de la población que en este momento no le estamos atendiendo adecuadamente. Y si le encontramos esa solución, vamos a crear muchísimas soluciones habitacionales con un impacto social inmenso, con un impacto económico inmenso, con oportunidades de negocio para la banca. Entonces, en estos momentos creo que este tipo de oportunidades son las que más hacen falta trabajar. Juan Pablo, tu presidencia de la Cámara de Desarrollo Inmobiliario está visibilizando este tema en un momento en que la gente está hablando de otras cosas, los medios, pero ustedes han incorporado ya en la agenda este tema. A partir de ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir conversando, dialogando y proponiendo en los próximos días al gobierno, a otros sectores, cómo encarar el problema del déficit de vivienda? Sí, esperamos poder continuar la conversación con el gobierno, poder sentarnos a conversar ya detalles sobre el estudio. El estudio fue completado apenas unos días antes del evento. Entonces, si bien seguramente han tenido la oportunidad de revisarlo, otra cosa ya es tener más tiempo para estudiarlo bien a detalle, discutir alternativas internamente, porque también sabemos que hay restricciones internas, restricciones políticas de qué se puede implementar, qué no se puede implementar. Y como el profesor David Smith mencionó en el estudio que presentó, o en la presentación que hizo, no tenemos que hacer todo lo que sugieren, ni en el orden, entonces siempre y cuando estemos avanzando. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos y decir, ok, hay estas ideas, ¿cuáles son viables para ellos? ¿En cuáles podemos nosotros apoyarlos? Tal vez hay alguna que no tenga claridad de cómo avanzar, pero nosotros podemos apoyarlos, podemos hacer más estudios, justamente podemos seguir trabajando con esta consultora y que nos profundice si es que tenemos dudas al respecto. Entonces este es un primer paso de un camino que tenemos que continuar caminando, pero solamente se va a poder resolver si se hace de la mano entre el sector público y privado. Juan Pablo, para cerrar, ustedes ese día presentaron el QR, inclusive por el que se puede acceder a todo este estudio. ¿El estudio está de libre disponibilidad? Sí, 100%. Está en nuestra página web. Pueden encontrar el link también en la página de Facebook de la Cámara, en la página de LinkedIn de la Cámara, en todas las redes sociales. Invitamos a todos que puedan revisarlo. Esto es libre disponibilidad.
y es una contribución que hemos querido hacer como Cámara a toda la sociedad. Entonces esperamos que todos los que tengan interés en el tema lo revisen, nos contacten si tienen consultas, si quieren contribuir, bienvenidos, por supuesto. Lo que más hace falta en este momento es poder sumar fuerzas para poder encontrar soluciones.